grabo las prédicas y después las subimos a las redes de la capilla. Quienes quieran sumarse, después pueden hacerlo. Venir hoy, después de tanto tiempo a la iglesia y escucharse este evangelio, ¿no? Pero tal vez es lo que está sucediendo en el corazón de muchos de nosotros, que es esta sensación de esta mujer, ¿no? Cuando estamos en medio del duelo, una pérdida de un ser querido, o una pérdida de una situación, una relación, porque ese ser querido tal vez representaba a mi compañero de vida, tal vez representaba el puntal donde yo me apoyaba en los momentos difíciles, tal vez representaba hoy en día el niño, ese niño, el futuro de perpetuarse en la vida. Pero vemos a Jesús que nos incomoda las actitudes de Jesús, ¿no? Porque dice primero que no la atendió, después que la desprecia. Y a mí me parece que Jesús en este evangelio asume actitudes nuestras para que las veamos en Él. A veces nuestra indiferencia frente al dolor de otros, a veces inclusive somos solidarios porque nos duele la gente que está en situación de calle, la gente que no tiene, que sufre, nos duelen los terremotos, nos duele. Y a veces pedimos por la gente que está sufriendo, que no tiene casa, que están enfermos, como hicieron los discípulos que le pidieron a Jesús. ¿Pero qué le dijeron? Atendela porque nos molesta. Y a veces nosotros también somos medianamente solidarios con el dolor ajeno, pero no nos comprometemos. Quisiéramos que no haya sufrimiento, que no haya dolor, que los niños no sufrieran, porque nos molestan esas cosas, pero no nos conmueven de verdad. Porque inclusive hasta rezamos por eso, pero no se nos suelta una lágrima y menos aún un mango para ayudar a alguien. Entonces, me parece que Jesús quiso que en este evangelio también nos veamos a nosotros. Inclusive, este Jesús que parece que se hace el difícil. Si me permitiera, le diría a Jesús: sos un mal vendedor de tu producto, porque trataste mal al cliente. Y a veces también nos sentimos así con Dios, que parece que no nos escucha, parece que mi problema no es tan grave como yo sé que es. Y entonces a veces también en nuestra vida nos esforzamos en agrandarle el problema a Dios, en mostrarle cuán grande es el problema a Dios. Se lo agrandamos. Y en realidad lo que Jesús nos quiere enseñar es de que a veces no es cuestión de agrandarle el problema a Dios para que nos escuche o intensificar el sufrimiento que tenemos para que Dios se apiade, sino a veces la fe es agrandar nuestra confianza en Dios para que los problemas se achiquen. No agrandar los problemas para que Dios se compadezca. ¿Me explico? ¿O no me hago entender? Y entonces estas actitudes de Jesús en realidad son nuestras actitudes. Porque Jesús se mete en una tierra que no era la tierra de los creyentes, de los judíos de aquel tiempo. Se mete en una tierra, en un barrio de los que no era creyente. Pero no es que los no creyentes, los no católicos, por decirlo, para que me entiendan, buscan a Jesús, sino que Jesús se atraviesa por la vida de ellos. Tal vez aquí hay muchos que no son del elenco estable de los que van a la misa, pero Jesús se está atravesando hoy por tu vida. Tal vez ese dolor que te trajo la memoria de ese ser querido, como me gusta decir, hoy ese ser querido se volvió cómplice de Dios porque viniste a Dios para pedirle por Él. Y entonces la vida está hecha de esas cosas
que no lo vemos a Dios, pero bueno, a veces Dios usa seudónimos cuando no quiere figurar. Casualidad, destino. A veces lo solemos decir y lo traducimos nosotros como me suceden esas cosas de Dios. Como decimos, esas cosas de mamá, esas ocurrencias. Y nuestra vida está marcada por esas ocurrencias de Jesús. Y a esta mujer parece que la pone a prueba. Pero a veces también a nosotros Dios no nos concede enseguida lo que le pedimos. ¿O sí? ¿Sí o no? No, se hace difícil. Pero a veces eso despierta en nosotros valorar mucho más lo que esperamos que Dios nos dé. Hoy es el Día del Niño y nosotros lo hacemos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Nos gusta que valoren las cosas y entonces a veces también se las hacemos difíciles para que valoren las cosas. Y entonces no confundamos indiferencia de Dios con que nos quiere aumentar la ansiedad para valorar lo que le estamos pidiendo. Porque en la vida valoramos aquellas cosas que nos costaron, ¿sí o no? Valoramos aquello, por eso a veces esa misma medida la usamos con los demás, y que vaya a laburar. Entonces, ven cómo esas actitudes que hoy vemos en el Evangelio de Jesús y nos chocan, también son las nuestras. Y entonces de alguna manera Jesús encarna eso para que nos demos cuenta. Pero esta mujer no se dio por vencida. Y entonces hoy pienso en la mayoría de los que estamos acá, no venimos a pedir por nosotros, venimos a pedir por alguien más, por ese ser querido, y de paso y cambiazo venimos a la presencia de Dios y ya que está, le pedimos la bendición para nuestra vida. Mal no nos viene, no tiene efectos colaterales ni contraindicaciones. Y entonces Dios siempre escucha las plegarias que se hacen por otro. De una madre por un hijo, hoy estamos rezando por los niños. Y entonces esa es la fe que tenemos que descubrir, que Dios oye siempre, parece que se hace el difícil, pero oye siempre cuando estamos rezando por otro, más cuando hay un compromiso afectivo en eso. El domingo pasado era el Evangelio donde Pedro le dice a Jesús, cuando aparece caminando sobre el mar, dice, si sos Jesús, hace que yo camine sobre el agua. Y Pedro sale caminando y después se hunde. Y le dice Jesús a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y era Pedro, el que estaba siempre con Jesús. Y esta mujer, a esta mujer que no estaba siempre con Jesús, le dice, mujer, qué grande es tu fe. Entonces a veces no es cuestión de decir, yo creo en Dios, me rezo. Lo más difícil, ¿saben qué es? No creer en Dios, porque hasta el diablo cree en Dios, pero a él le sirve para temblar. Y a veces nosotros, inclusive, creer en Dios nos sirve para tener miedo, porque por un lado lo queremos encontrar a Dios, ¿sí o no? ¿Les gustaría encontrarse a Dios? Pero todos sabemos que Dios ve todo lo que hiciste. Entonces, por otro lado, tenemos miedo de encontrarnos con Dios, ¿sí o no? Todos le tenemos miedo a la muerte, ¿por qué? Porque no lo vamos a poder engañar. Y entonces ese también es otro mensaje. No es solo creer en Dios, no es solo creer en Jesús. Lo más importante y lo más difícil es creerle a Dios, es creerle a Jesús, que fue lo que hizo esta mujer. Fue a pedir porque ella sabía que este hombre le iba a dar. Le costó, pero su ingenuidad de vida, esa metáfora que usó Jesús, no es bueno darle a los cachorros
la mesa, la comida de los hijos, pero como ella era una mujer de la vida, una mujer paciente, que se comía las colas para ir al hospital y esperar que le llegara su turno, porque no tenía una prepaga, sabía lo que era esperar, porque al final a cada uno le llega su hora en la que Dios le escucha. ¿Y ella qué le dijo? Sin embargo, los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de los señores. A veces los que no somos cumplidores de las cosas de Dios, los que no somos, pues yo debería incluirme dentro de los cumplidores, a veces sentimos eso. Aunque no voy a misa, aunque no te pido, y a veces inclusive hasta decimos, te hago la promesa, bueno, si me das esta gracia voy a... Y Jesús nos escucha, no esperando lo que yo voy a hacer, me escucha porque yo confío en Él. Porque confío en Dios y confío que hoy estamos pidiendo por ese ser querido. Y como le dijo a esta mujer, qué grande es tu fe. Papá, mamá, esposo, esposa, familiar, qué grande es tu fe. Que suceda según pediste. ¿Y qué dice al final? Su hija fue sanada. Hoy seguramente muchos de esos seres queridos que pedimos que estén en paz, ese ser querido, por tu fe insistente, que suceda según tu fe, y ese ser querido entrará a la paz de Dios y será quien te abra la puerta cuando a vos te toque. Y pensemos en esta frase, con esto termino, porque si no se les va a pasar el agua de los fideos. Que Dios tarde en actuar no quiere decir que actúe tarde. Grábate esto. Que Dios tarde en actuar no quiere decir que actúe tarde. Por eso sigamos insistiendo. Y no es que Dios no nos escucha, es que está esperando el tiempo en que tu corazón sea suficientemente agradecido en proporción a tu ansiedad por recibir esa gracia. Y es ahí cuando Dios recién te la da. Como vos haces con tus niños, con tus hijos, tu ahijado. Le das el regalo en el momento justo, por ahí no cuando te lo pide. Amén.